El vaso me golpeó en plena cara. No fue solo el agua. Fue el hielo de sus ojos. Fue el desprecio que nunca pensé que vería en mi propio hijo. Ya basta, papá. Siempre pidiéndome dinero. Las gotas me corrían por las mejillas. No sé si eran del vaso o las lágrimas que se me escaparon. Me quedé ahí parado, en la cocina de esa casa que yo ayudé a pagar, viendo cómo mi hijo, mi Miguel, me miraba como si fuera un estorbo. Solo necesito para las medicinas, mijo. Sabes que no te pido si no es necesario. ¿Necesario? Se burló. Llevas 20 años diciendo lo mismo. Que si para esto, que si para aquello. Ya me cansé. El agua se me metió por la camisa. Estaba fría, pero no tanto como su voz. Miguel tenía 32 años. Había estudiado ingeniería. Tenía su ciudadanía americana. Hablaba perfecto inglés. Todo lo que yo había soñado para él cuando crucé esa frontera hace más de 20 años. Yo trabajé por ti, le dije con la voz quebrada. Todo lo que hice fue por ti y por tu hermano. Ah, sí, la misma canción de siempre. Agarró las llaves del auto. Pues ya no más, ¿ok? Búscate otro lugar donde vivir. Esta es mi casa. Se fue y me dejó solo. El agua todavía me goteaba de la barba. Me senté en la silla de la cocina, esa silla donde tantas veces había cenado callado después de 12 horas trabajando bajo el sol de California. Miré mis manos. Rugosas. Con cicatrices de alambre y cemento. Manos que habían construido casas para otros, que habían enviado dinero a México cada semana durante años, que habían abrazado a este mismo hijo cuando era pequeño y lloraba por pesadillas. ¿Cuándo se había vuelto un extraño? Esa noche no dormí. Me quedé sentado en el sofá, viendo cómo las horas pasaban en el reloj digital. A las 5 de la mañana ya tenía tomada la decisión. No iba a rogarle a nadie. Menos a mi propio hijo. Pero antes de irme, iba a recuperar lo mío. 20 años de sudor. 20 años de miedo. 20 años esperando que algún día él entendiera lo que había sacrificado por darle esa vida que ahora usaba para humillarme. El banco abriría a las 9. Para entonces, ya tendría claro lo que tenía que hacer. ¿Cómo había llegado hasta aquí? ¿Cómo un hombre que lo había dado todo por amor terminaba siendo tratado como un enemigo en su propia familia? La respuesta estaba en todo lo que había pasado antes. En cada día de estos 20 años. En cada lágrima que había tragado en silencio. Todo empezó en Zacatecas, en el año 2003. Tenía 36 años y ya no sabía cómo hacer que el dinero alcanzara. Miguel tenía 12 años, Carlos 8. Mi esposa María trabajaba limpiando casas, pero no era suficiente. Yo arreglaba lo que podía en el pueblo, techos, cercas, plomería. Pero había días que no salía ni para el pan. Una noche, María me abrazó en la cama. Los niños preguntaron por qué no había cena, me susurró al oído. No le respondí. ¿Qué podía decirle? ¿Que me sentía como un fracaso? ¿Que otros hombres del pueblo sí lograban mantener a sus familias? Al día siguiente fui a buscar trabajo a la ciudad. Nada. Regresé caminando los 15 kilómetros, con los pies llenos de ampollas y el estómago vacío. Fue entonces cuando llegó mi primo Roberto de visita. Ramón. Allá en California está bueno el trabajo, me dijo, tomando una cerveza en el patio. Construcción, jardinería, lo que sea. En una semana ganas lo que aquí en un mes. ¿Y cómo le hago? No tengo papeles. Hay formas, primo. Conozco a un hombre que ayuda a cruzar. Cuesta, pero se recupera rápido. Esa noche no pude dormir. María tampoco. ¿En serio lo estás pensando?, me preguntó. ¿Y qué más puedo hacer? Aquí nos vamos a morir de hambre. Pero es peligroso, Ramón. Y estarías tan lejos. Tenía razón. Pero ver a mis hijos pidiendo comida me dolía más que cualquier peligro. Tardé 2 meses en decidirme. 2 meses viendo a María estirar los frijoles, viendo a Miguel llegar de la escuela y abrir la alacena vacía, viendo a Carlos jugar con piedras porque no teníamos para juguetes. Finalmente vendí mi herramienta. Era lo único de valor que tenía. Conseguí los $3,000 que pedía el coyote. La noche antes de irme, abracé a mis hijos. Papá va a trabajar lejos, les dije. Pero voy a mandarles dinero para que estudien y tengan todo lo que necesitan. ¿Cuándo regresas?, preguntó Carlos. Pronto, mijo. Muy pronto. Era mentira. Los dos lo sabíamos. El cruce fue el infierno. 3 días caminando por el desierto de Arizona.
sin agua suficiente. Con miedo de que nos agarrara la migra o que nos asaltaran los narcos. Había 12 en el grupo. Solo llegamos 8. Cuando finalmente pisé Los Ángeles, lo único que sentí fue vacío. Sí, había logrado cruzar. Pero estaba más solo que nunca en mi vida. Los primeros meses fueron los peores. Dormía en un cuarto con 5 hombres más. Comía una vez al día. Trabajaba desde las 6 de la mañana hasta que se metía el sol. Construcción, jardinería, limpieza. Lo que fuera. Pero cumplí mi promesa. Cada viernes iba al Western Union y mandaba dinero a casa. $100. 150 si había sido buena semana. Para María, para que Miguel y Carlos tuvieran libros, ropa, comida. Al principio hablaba con ellos cada domingo. Pero fue haciéndose más difícil. Los niños crecían. Yo me perdía sus cumpleaños, sus graduaciones, sus primeras palabras de inglés que aprendían en la escuela. «¿Cuándo vienes, papá?», me preguntaba Miguel por teléfono. «Pronto, mijo. Déjame ahorrar un poco más». Pero, pronto, se volvieron meses. Los meses se volvieron años. Y yo seguía ahí, enviando dinero, construyendo la vida de otros, pero perdiendo la mía. Había creado mi propia prisión. Sin rejas, pero con cadenas más fuertes que el acero. Cadenas hechas de amor, de responsabilidad, de promesas que no podía romper. Y lo peor de todo era que empezaba a gustarme esa prisión. Era más fácil ser el papá que mandaba dinero desde lejos que el que tenía que enfrentar los problemas de cerca. Para el año 2008, ya llevaba 5 años sin ver a mis hijos. 5 años mandando dinero religiosamente. 5 años de llamadas de domingo que se hacían más cortas cada vez. 5 años viendo fotos que María me enviaba por correo, donde Miguel y Carlos crecían sin mí. Miguel ya tenía 17 años. En las fotos se veía alto, con el uniforme de la preparatoria. Carlos tenía 13 y se parecía cada vez más a mí cuando era joven. Pero eran extraños. Caras conocidas en cuerpos que no había visto crecer. Miguel ya maneja, me dijo María por teléfono un domingo. Consiguió trabajo de medio tiempo en una tienda. ¿Y cómo está en la escuela? Bien, bien. Pero ya casi no habla español en la casa. Solo inglés. Algo se me revolvió en el estómago. Mi hijo se estaba volviendo americano sin mí. Peor aún, se estaba volviendo americano para alejarse de mí. Los domingos se habían vuelto mi tortura semanal. Marcaba a casa. Pero ya no sabía qué decirles. ¿Cómo le preguntas a un hijo sobre su vida cuando no has estado ahí para vivirla? Hola, papá, me decía Miguel con una voz que ya no era de niño. Hola, mijo. ¿Cómo vas en la escuela? Bien. ¿Y tienes amigos? Sí. ¿Necesitas algo? No, mamá ya tiene el dinero que mandaste. 5 minutos de conversación y ya no teníamos nada más que decirnos. Mi propio hijo se había vuelto un extraño educado que me agradecía los giros pero no me extrañaba. Cuando colgaba el teléfono, me sentaba en el pequeño cuarto que rentaba con otros 3 hombres. Todos estábamos ahí por lo mismo, mandando dinero a México, construyendo sueños para familias que se nos alejaban más cada día. Raúl, mi compañero de cuarto, llevaba 8 años en lo mismo. Ya ni me conocen, me decía mientras contaba los billetes que iba a mandar. Mi esposa habla de divorciarse. Dice que es como estar casada con un fantasma. ¿Y por qué no regresas? ¿Con qué cara? Si regreso sin haber conseguido nada, ¿para qué sirvió todo este sacrificio? Yo entendía perfectamente lo que decía. Había días que me levantaba a las 5 de la mañana para ir a trabajar construcción, y me preguntaba si todo esto tenía sentido. Mandaba dinero para que mis hijos estudiaran, pero cada vez había menos de ellos. Les pagaba la escuela, pero no conocía a sus maestros. Les compraba ropa, pero no sabía sus gustos. Una noche, después de una llamada particularmente fría con Miguel, me quedé despierto hasta muy tarde. Pensé en mi papá. Él había sido albañil en Zacatecas, pobre como yo, pero todas las noches cenaba con nosotros. Todos los domingos íbamos a misa juntos. Cuando yo tenía problemas en la escuela, él me ayudaba con la tarea, aunque no supiera leer muy bien. Mi papá había sido pobre, pero había sido mi papá. Yo tenía dinero para mandar, pero mis hijos no tenían un papá. Los años siguientes fueron peores. Miguel se graduó de preparatoria. Yo no estuve en su graduación. Carlos empezó a jugar fútbol. Yo nunca vi un partido. María me contaba todo por teléfono, como si fuera el reporte de la vida de unos extraños que resultaban ser mi familia.
Para el 2010, Miguel entró a la universidad. Ingeniería, como había soñado. Yo me sentí orgulloso, pero también vacío. Había pagado por ese sueño, pero no lo había vivido con él. ¿Quiere estudiar en Estados Unidos?, me dijo María. Dice que aquí en México no hay futuro. ¿En Estados Unidos? ¿Cómo? Con visa de estudiante. Ya está aplicando. Mi hijo quería venir a Estados Unidos. Al mismo país donde yo había vivido como rata de alcantarilla por 7 años. Pero él iba a venir legal, con papeles, con futuro. Todo lo que yo había soñado para él. También todo lo que yo nunca había tenido. Esa noche no dormí. Por primera vez en años. Me pregunté si lo que estaba haciendo tenía sentido. Había mandado tanto dinero que Miguel podía ir a la universidad en Estados Unidos. Pero cuando llegara, yo seguiría siendo un ilegal escondido en las sombras. ¿Qué pasaría cuando mi hijo, con su visa de estudiante y su inglés perfecto, se encontrara con su papá sin papeles que limpiaba baños y construía casas? ¿Se avergonzaría de mí? Por primera vez en 7 años, la respuesta me daba miedo. Miguel llegó a Los Ángeles en agosto de 2011. Yo llevaba 8 años en Estados Unidos. 8 años limpiando, construyendo, sudando bajo el sol californiano. Pero ese día, esperándolo en el aeropuerto, me sentía como si fuera mi primer día en el país. No podía entrar a recogerlo. Sin papeles, el aeropuerto era territorio peligroso. Así que esperé afuera, en el estacionamiento, viendo salir a los pasajeros con sus maletas y sus familias que los recibían con abrazos. Cuando lo vi salir, casi no lo reconocí. Era un hombre. Alto, con lentes, vestido como estudiante universitario americano. Caminaba diferente a como caminábamos nosotros los ilegales. Con la cabeza alta, sin mirar a los lados, sin miedo. Miguel, le grité desde lejos. Se volteó y me vio. Sonrió, pero fue una sonrisa educada. Como la que le das a un conocido, no a tu papá. Caminó hacia mí y nos abrazamos. Pero el abrazo se sintió extraño. Yo olía a trabajo. A cemento y cloro de las piscinas que limpiaba. Él olía a champú caro y ropa nueva. ¿Cómo estás, papá? Bien, mijo. Muy bien. ¿Y tú? ¿Cómo estuvo el viaje? Bien. Un poco largo, pero bien. Hablamos en español, pero el suyo ya tenía acento. No era mexicano, pero tampoco era completamente americano. Era algo que no sabía identificar. En el camino a su dormitorio de la universidad, me contó de sus planes. Ingeniería en sistemas. Quería trabajar en computadoras. Hacer programas, ganar dinero sin ensuciarse las manos. Aquí hay muchas oportunidades, papá. No como en México. Sí, mi hijo. Por eso estamos aquí. Pero mientras lo decía, me daba cuenta de que él ya no estaba aquí por las mismas razones que yo. Él estaba aquí por elección. Yo estaba aquí por necesidad. Los primeros meses fueron buenos. Miguel estudiaba, yo trabajaba. Nos veíamos los fines de semana. Yo lo llevaba a conocer Los Ángeles. Le enseñaba los lugares donde había trabajado, las casas que había ayudado a construir. ¿Cuánto tiempo llevas haciendo esto, papá?, me preguntó un día, viendo cómo reparaba una cerca. 8 años ya. ¿No te cansas? Es trabajo honesto, mijo. Con esto pagué tu escuela. Asintió, pero vi algo en sus ojos. No era agradecimiento. Era lástima. Al principio pensé que era mi imaginación. Miguel me trataba bien, me llamaba, me preguntaba cómo estaba. Pero había algo diferente. Era como si fuera mi jefe siendo amable con un empleado, no mi hijo hablando con su papá. En Navidad, conseguí dinero extra limpiando casas. Quería comprarle algo bonito a Miguel para su primer diciembre en Estados Unidos. Una computadora nueva para sus estudios. No era necesario, papá, me dijo cuando se la di. Claro que era necesario. Eres mi hijo. Gracias. De verdad. Pero cuando la desenvolvió, vi que ya tenía una computadora mejor. Más nueva, más cara. No sé de dónde la había sacado. ¿De dónde sacaste esa otra?, le pregunté, señalando su laptop. Me la prestó un amigo de la universidad. Sus papás se la compraron nueva y me dio la anterior. Sus papás. No su papá trabajando 12 horas bajo el sol. Sus papás, que seguramente tenían trabajos de oficina y seguro médico y nunca habían tenido miedo de que los deportaran. Empecé a notar más cosas. Miguel tenía ropa nueva que yo no había pagado.
Salía a comer a restaurantes caros con sus amigos de la universidad. Tenía un teléfono mejor que el mío. Un día le pregunté, ¿de dónde sacas dinero para todo eso? Tengo un trabajo de medio tiempo en el laboratorio de computadoras. Y algunos amigos me ayudan. ¿Qué amigos? Compañeros de clase. Sus familias tienen dinero. A veces me invitan. Ahí fue cuando entendí. Miguel estaba viviendo en dos mundos. En la universidad era el estudiante mexicano inteligente que los americanos ricos adoptaban como mascota. En casa conmigo era el hijo del ilegal que lo había abandonado por 8 años. Y prefería el primer mundo. Una tarde, después del trabajo, pasé a visitarlo a la universidad. Lo encontré estudiando con otros muchachos en la biblioteca. Todos blancos, todos bien vestidos, todos hablando de carreras y oportunidades como si el mundo fuera suyo. Cuando me vio llegar, sucio de trabajo, con mi ropa de construcción, vi cómo se ponía tenso. Hola, papá. ¿Qué haces aquí? Pasaba por aquí y quería saludarte. Sus amigos me miraron con curiosidad. Miguel no me presentó. ¿Podemos hablar afuera?, me dijo. Salimos de la biblioteca y caminamos hacia un rincón más privado. Papá, no es buena idea que vengas así a la universidad. ¿Así como? Ya sabes. Con la ropa de trabajo. La gente pregunta. ¿Y qué les dices? ¿Qué? Que trabajas en construcción. ¿Y qué tiene de malo? Nada, papá. Pero es complicado. Mis amigos no entienden. No entienden. Sus amigos no entendían que su papá trabajaba con las manos para pagarle los estudios. Sus amigos no entendían que algunos padres se sacrifican hasta la médula por sus hijos. Me fui de ahí con el corazón roto, pero también con algo nuevo creciendo adentro. Una semilla pequeña, pero venenosa. Por primera vez en 8 años. Me pregunté si Miguel me veía como su papá o como su carga. La respuesta llegó 2 años después, cuando Miguel se graduó. Para 2013, yo ya llevaba 10 años en Estados Unidos. 10 años mandando dinero, 10 años construyendo el sueño americano para mi hijo. Y había funcionado. Miguel se graduó con honores de ingeniero en sistemas. Tenía ofertas de trabajo en compañías importantes. Tenía futuro. Yo no fui a su graduación. No es que no quisiera. Me moría por estar ahí. Ver a mi hijo recibir ese diploma que habíamos pagado con tanto sudor. Pero Miguel me lo pidió. Papá, es complicado. Van a estar los papás de mis amigos, gente importante de la industria. No quiero que haya malentendidos. ¿Qué malentendidos? Ya sabes. Tu situación legal. Si alguien pregunta, puedo quedarme callado. Solo quiero verte graduarte. No, papá. Es mejor que no vengas. Después lo celebramos en privado. En privado. Como si yo fuera su secreto sucio. Esa noche, mientras él celebraba con sus compañeros de clase en algún restaurante elegante, yo me emborraché solo en mi cuarto. Raúl, mi compañero, me encontró llorando. ¿Qué pasó, hermano? Mi hijo se graduó hoy. No fui. ¿Por qué no? Porque le doy vergüenza. Raúl se quedó callado un rato. Luego me puso la mano en el hombro. ¿Sabes qué es lo peor de todo esto? Que nosotros creíamos que estábamos construyendo algo para ellos. Pero lo que construimos fue una pared entre nosotros y ellos. Tenía razón. Cada dólar que había mandado, cada año que había pasado lejos, había sido otro ladrillo en esa pared. Y ahora la pared era tan alta que Miguel ya no podía verme del otro lado. Después de graduarse, Miguel consiguió trabajo en una empresa de tecnología en Silicon Valley. Buenos sueldos, beneficios, futuro asegurado. Todo lo que yo había soñado para él. También se mudó lejos de mí. Es por el trabajo, papá. La empresa está en San José. Tengo que vivir cerca. Entiendo, mijo. ¿Y cuándo nos vemos? Los fines de semana, cuando pueda. El trabajo es muy demandante. Los fines de semana se volvieron cada 2 semanas. Cada 2 semanas se volvieron una vez al mes. Una vez al mes se volvió cuando tenía tiempo. Para 2015, Miguel ya ganaba más dinero que yo había visto en toda mi vida. Se compró un carro nuevo, un departamento bonito, ropa cara. Ya no necesitaba el dinero que yo le mandaba. Pero yo seguía mandándoselo. No sabía cómo dejar de hacerlo. Había sido mi propósito durante 12 años. Sin ese propósito, ¿para qué estaba yo en Estados Unidos? Papá, ya no necesito que me mandes dinero, me dijo una vez por teléfono. Está bien.
Lo voy a ahorrar para ti. Para cuando te cases o compres una casa. No, papá. Guárdatelo. Gástalo en ti. ¿Gastarlo en mí? Yo llevaba 12 años sin gastar nada en mí. No sabía cómo hacerlo. Los años siguientes fueron los más duros. Veía a Miguel una vez cada 2 meses, si acaso. Cuando nos veíamos, él estaba siempre pensando en otras cosas. En su trabajo, en sus proyectos, en su nueva vida que no incluía a un papá ilegal que limpiaba casas. En 2017, Miguel me dijo que había conseguido la residencia. ¿Cómo?, le pregunté. La empresa me la tramitó. Tengo habilidades especiales que el país necesita. Habilidades especiales. Como si las mías no importaran. Como si construir casas, limpiar oficinas, arreglar jardines no fueran habilidades que el país necesitaba. ¿Y ahora qué va a pasar? Ahora ya no tengo que preocuparme por la inmigración. Puedo viajar, traer a mamá y a Carlos si quiero. ¿Y yo? Tú, bueno, tú sigues igual. Pero ya no tienes que preocuparte por mí. Igual. Yo seguía igual. Sin papeles, sin futuro, sin propósito. Mientras él se había vuelto residente legal con trabajo y futuro asegurado. Para 2019, las cosas empeoraron. Miguel conoció a una muchacha americana. Jessica. Rubia, educada, de familia con dinero. La conocí una vez, cuando Miguel me la presentó en un restaurante. Jessica, te presento a mi papá. Nice to meet you, me dijo en inglés. Mucho gusto, le respondí en español. Se volteó hacia Miguel y le dijo algo en inglés que no entendí. Él le respondió también en inglés. Hablaron toda la cena en inglés, como si yo no estuviera ahí. Cuando se fueron, Miguel me dijo, papá, Jessica no habla español. La próxima vez trata de hablar en inglés. No sé inglés, mijo. Nunca tuve tiempo de aprenderlo. Bueno, pero haz el esfuerzo. Es importante para mí. Importante para él. Que yo fingiera ser alguien que no era, que hablara un idioma que no conocía, para no incomodar a su novia americana. Esa noche me fui a casa destrozado. 12 años en Estados Unidos y mi propio hijo me pedía que cambiara para encajar en su nueva vida. En 2020, Miguel y Jessica se comprometieron. La boda sería en 2021. Una boda americana, en una iglesia americana, con invitados americanos. ¿Voy a estar invitado?, le pregunté. Claro, papá. Eres mi papá. ¿Y voy a poder invitar a tu mamá? ¿A Carlos? Es complicado. La boda va a ser pequeña. Solo familia cercana y amigos. Familia cercana. Yo había sido su familia cercana durante 30 años, pero ahora la familia cercana eran otros. La boda fue hermosa. Yo estuve ahí, sentado en la última fila, vestido con el único traje que tenía. Veía a Miguel en el altar, guapo, feliz, rodeado de gente exitosa que hablaba de inversiones y tecnología. Durante la ceremonia, me di cuenta de algo terrible. Mi hijo se había casado, y yo no conocía a su esposa. No sabía cuáles eran sus planes, sus sueños, sus miedos. Era un extraño en la vida del hombre que había criado desde lejos. Después de la boda, Miguel y Jessica se mudaron a una casa que compraron en un barrio rico. Era una casa hermosa, de esas que yo había ayudado a construir pero nunca había podido comprar. Fue entonces cuando empezaron los problemas reales. Miguel ya no tenía tiempo para mí. Jessica no me toleraba. Y yo me quedé solo, más solo que nunca. Viendo cómo el hijo por el que había sacrificado todo se alejaba hacia una vida que no me incluía. Fue cuando empecé a vivir con ellos que todo se desmoronó. Llegué a vivir con Miguel y Jessica en enero de 2023. No era porque quisiera. Era porque ya no tenía otra opción. Después de 20 años trabajando en construcción, mi espalda ya no aguantaba. Los doctores de la clínica gratuita me dijeron que necesitaba operación, pero sin seguro médico era imposible. Sin poder trabajar pesado, los trabajos se acabaron. Miguel me lo ofreció como un favor. Puedes quedarte en el cuarto de huéspedes mientras te recuperas, papá. Solo hasta que encuentres algo más ligero. Jessica no estaba contenta. Lo veía en sus ojos cada vez que llegaba a la casa. Pero no decía nada. Al menos no delante de mí. Los primeros días fueron extraños. La casa era enorme, limpia, llena de cosas caras que yo no sabía cómo usar. Televisiones inteligentes. Refrigerador con pantalla, sistema de música que se controlaba con la voz. Todo en inglés. Yo trataba de ayudar. Limpiaba lo que podía, preparaba café por las mañanas,
Mantenía mi cuarto ordenado. Pero todo lo que hacía parecía molestar a Jessica. Miguel, tell your dad don't need to clean the bathrooms. We have a cleaning service, le decía a Miguel en inglés, como si yo no estuviera ahí. Papá, Jessica dice que no limpies. Tenemos gente que viene a limpiar. Solo quiero ayudar, mijo. Lo sé, pero no es necesario. No era necesario. Nada de lo que yo hacía era necesario. Las semanas pasaron y la tensión crecía. Jessica hablaba cada vez menos conmigo. Miguel llegaba tarde del trabajo y se encerraba en su oficina. Yo me quedaba solo en la sala, viendo televisión en español, sintiéndome como un fantasma en esa casa que mi dinero había ayudado a comprar. Una noche, escuché a Jessica y Miguel discutiendo en su cuarto. Hablaban en inglés, pero entendí algunas palabras. Your father, too long, and comfortable. Tu papá, demasiado tiempo, incómodo. Al día siguiente, Miguel me habló. Papá, necesitamos conversar. Dime, mi hijo. Jessica se siente incómoda. Dice que necesita su espacio en la casa. ¿Qué quiere decir? Que tal vez sería mejor que buscaras tu propio lugar. Te puedo ayudar con el depósito. ¿Me estás corriendo de tu casa? No te estoy corriendo. Te estoy ayudando a encontrar independencia. Independencia. Después de 20 años pagando por su independencia, ahora él me ofrecía la mía como si fuera un favor. Miguel, no tengo trabajo. No tengo dinero para renta. Te voy a ayudar los primeros meses. Hasta que te estabilices. ¿Y después? Después ya veremos. Esa noche no dormí. Me quedé sentado en el cuarto de huéspedes, viendo por la ventana el jardín perfecto de esa casa perfecta donde yo ya no cabía. A las 3 de la mañana, tomé una decisión. Me levanté y caminé hasta la cocina. Abrí el refrigerador y saqué una cerveza. No era mía, pero ya no me importaba. Me senté en la mesa donde tantas veces había cenado en silencio, escuchando a Miguel y Jessica hablar de sus trabajos, sus vacaciones, sus planes que nunca me incluían. Pensé en mi papá. En las noches que cenábamos frijoles y tortillas, pero cenábamos juntos. En las veces que me ayudaba con la tarea. Aunque no supiera leer bien. En cómo me abrazaba cuando llegaba del trabajo, aunque estuviera cansado y sucio. Mi papá había sido pobre, pero había sido mi papá hasta el día que se murió. Miguel era rico, pero había dejado de ser mi hijo desde el día que se avergonzó de mí. A las 5 de la mañana ya lo tenía claro. No iba a rogarle a nadie que me diera un lugar en su vida. Menos a mi propio hijo. Pero tampoco me iba a ir con las manos vacías. Durante 20 años había mandado dinero a México para construir el futuro de Miguel. Había vivido como rata para que él viviera como rey. Había sacrificado mi matrimonio, mi relación con Carlos, mi propia vida, para darle todo a este hijo que ahora me trataba como estorbo. Parte de ese dinero era mío. Los ahorros que había guardado durante años, pensando en dárselos cuando se casara, cuando comprara casa, cuando tuviera hijos. Dinero que había sudado gota a gota en trabajos que me partieron la espalda. Miguel tenía acceso a esa cuenta. Yo se lo había dado años atrás, cuando conseguí la residencia, para que pudiera ayudarme con los trámites bancarios. Pero el dinero seguía siendo mío. Esa mañana, mientras Miguel se alistaba para ir al trabajo, me acerqué a él. Mijo, necesito que me ayudes con algo del banco. ¿Qué necesitas? Quiero retirar mis ahorros. Para buscar departamento, como dijiste. ¿Todos? Sí. Quiero empezar de nuevo. Con lo mío. Miguel se veía nervioso. ¿No te parece mucho dinero para un departamento? Es mi dinero, Miguel. Lo ahorré trabajando. Sí, pero, ¿no crees que sería mejor que yo te ayude a administrarlo? Puedo darte lo que necesites cada mes. No. Quiero mi dinero. Esa tarde fuimos al banco. Miguel trató de convencerme todo el camino de que dejara el dinero donde estaba, que él me ayudaría con lo que necesitara. Pero yo ya había tomado la decisión. Cuando salimos del banco, tenía en mis manos $32,000. 20 años de sudor convertidos en billetes. ¿Y ahora qué vas a hacer, papá? Lo que debía hacer hace años, mijo. Irme donde me respeten. ¿Te vas a regresar a México? Sí. Pero allá no tienes nada. Aquí tienes familia. ¿Familia? Lo miré a los ojos. Una familia no trata a su papá como tú me has tratado. Miguel se quedó callado. Tal vez por primera vez en años entendió lo que había hecho. Pero ya era demasiado tarde. Esa noche hice las maletas. No tenía mucho.
20 años en Estados Unidos y todo cabía en 2 maletas. Al día siguiente, Miguel me llevó a la estación de autobuses. No hablamos mucho en el camino. Papá, no tienes que hacer esto. Podemos arreglar las cosas. No, mijo. Ya no se pueden arreglar. ¿Y si Jessica y yo vamos a visitarte a México? Cuando quieran respetarme. Saben dónde encontrarme. Nos despedimos con un abrazo frío. Miguel tenía lágrimas en los ojos, pero yo ya no. Se me habían acabado las lágrimas para él. Cuando el autobús cruzó la frontera hacia México, sentí algo que no había sentido en 20 años. Alivio. Llegué a Zacatecas en marzo de 2023. 20 años después de irme como un joven desesperado, regresaba como un hombre de 56 años que había recuperado su dignidad. María me estaba esperando en la terminal de autobuses. Había envejecido, tenía canas, arrugas alrededor de los ojos. Pero cuando me vio bajar del autobús, sonrió como cuando éramos novios. Ramón. María. Nos abrazamos ahí mismo, en medio de la gente, como si los 20 años no hubieran pasado. Olía igual que cuando me fui. A tortillas hechas a mano y al jabón que siempre usaba. ¿Cómo está Carlos?, le pregunté en el taxi camino a casa. Bien. Trabaja en una maquiladora. Se casó el año pasado. Van a tener un bebé. ¿Y sabe que regresé? Sí. Está muy contento. Quiere verte. El pueblo había cambiado. Había más casas, más carros, mejores calles. El dinero que mandábamos los migrantes había llegado a todas partes. Pero seguía siendo el mismo lugar donde había nacido, donde mis papás estaban enterrados, donde pertenecía. La casa de María era pequeña pero cómoda. Con el dinero que le había mandado durante años, había podido arreglarla, ponerle piso de cerámica, ampliar la cocina. Era humilde, pero era nuestra. ¿Te puedes quedar?, me preguntó esa primera noche. Si tú quieres. Claro que quiero. Nunca dejé de quererte, Ramón. Solo que el amor se volvió una carta que llegaba una vez a la semana con dinero adentro. Tenía razón. Habíamos estado casados 20 años por correspondencia. Pero todavía estábamos casados. Los primeros días fueron extraños. No sabía qué hacer conmigo mismo. Después de 20 años de trabajar desde que salía el sol hasta que se metía, no sabía cómo llenar las horas. María me ayudó. «¿Puedes ayudarme en la tienda?», me dijo. Con parte de mis ahorros, María había puesto una pequeña tienda de abarrotes en la casa. Vendía de todo: pan, leche, refrescos, comida enlatada. No era gran cosa, pero daba para vivir. ¿Sabes usar la caja registradora?, me preguntó el primer día. No, pero puedo aprender. Aprendí. También aprendí a llevar las cuentas, a tratar con los clientes, a conocer de nuevo a la gente del pueblo. Muchos me recordaban de cuando era joven. Otros habían llegado nuevos. Todos sabían mi historia. ¿Y cómo te fue del otro lado, Ramón?, me preguntaban. Bien. Trabajé duro. Mandé dinero para mi familia. Pero al final me di cuenta de que la familia no son los dólares que mandas, sino la gente con la que compartes la comida. La verdad se iba contando sola. Como en todos los pueblos pequeños, la gente sabía que había regresado porque las cosas no habían salido como esperaba. Pero nadie me juzgaba. Todos conocían historias parecidas. Don Aurelio, que tenía una carnicería al lado de la tienda, me contó la suya una tarde. Yo estuve 5 años en Texas. Trabajé en un rancho. Mandaba dinero para acá. Pero un día me enfermé y el patrón me corrió. Regresé sin nada, pero regresé a casa. Aquí tengo mi carnicería. Mis hijos me visitan los domingos, conozco a mis nietos. Allá hubiera muerto solo. Eran historias que se repetían. Hombres que se habían ido jóvenes llenos de sueños y habían regresado viejos llenos de experiencia. Algunos con dinero, otros sin nada. Pero todos sabiendo algo que solo se aprende lejos de casa, que el hogar no es un lugar al que llegas, sino el lugar del que nunca debiste irte. Carlos vino a verme la segunda semana. Era un hombre ya, de 28 años. Trabajador, casado. Pero cuando me vio, se puso a llorar como niño. Papá, pensé que nunca iba a volverte a ver. Aquí estoy, mijo. ¿Ya no te vas a ir? No. Ya no me voy a ir. Su esposa, Lupita, estaba embarazada de 6 meses. Me contaron que iban a ponerle Ramón al bebé si era niño. ¿En honor a ti, papá? No, mijo. En honor a tu abuelo. Ese sí fue un buen hombre.
pero me sentí orgulloso igual. Con el tiempo, la vida encontró su ritmo. Me levantaba temprano. Desayunaba con María, abría la tienda, atendía a los clientes. Por las tardes jugaba dominó con los amigos en la plaza. Los domingos íbamos a misa y después comíamos en familia con Carlos y Lupita. Era una vida simple. Sin los lujos que había visto en Estados Unidos, sin la tecnología, sin los carros nuevos. Pero era una vida real. Con gente real que me conocía por mi nombre, no por mi estatus migratorio. A veces Miguel me llama. No seguido, pero llama. Me cuenta de su trabajo, de sus proyectos. Nunca menciona lo que pasó. Yo tampoco. Es como si hubiéramos acordado en silencio que esa parte de nuestra historia ya pasó. ¿Cómo estás, papá? Bien, mijo. Muy bien. ¿No extrañas Estados Unidos? Extraño al joven que fui cuando llegué allá. Pero no extraño la vida que llevé. Jessica nunca se ha puesto al teléfono. No la culpo. Yo era parte de un mundo que ella nunca entendió. Miguel tampoco entendió. Hasta que fue demasiado tarde. Tal vez algún día, cuando tengan hijos, entiendan lo que significa sacrificarse por amor. O tal vez no. Esa ya no es mi responsabilidad. El dinero que traje se está acabando lentamente. Pero no me preocupo. Con la tienda y la pensión pequeña que me da el gobierno, María y yo vivimos bien. No tenemos mucho, pero tenemos suficiente. Y sobre todo, tenemos paz. Hace un mes nació mi nieto. Ramón Hernández, como su bisabuelo. Cuando lo cargué por primera vez, pensé en todos los años que no cargué a mis hijos. En todos los cumpleaños que me perdí, todas las noches que no los arropé. Pero también pensé en el futuro. Este nieto va a crecer conociéndome. Va a saber cómo hablo, cómo vuelo, cómo me río. Va a escuchar mis historias de primera mano, no por teléfono una vez a la semana. Va a tener un abuelo de verdad. A veces viene gente del pueblo a pedirme consejo. Jóvenes que quieren irse al norte. Padres que tienen hijos allá y no saben si visitarlos o esperarlos. Les digo lo mismo que he aprendido, el dinero se gana otra vez, pero el tiempo perdido no regresa nunca. Las familias no se construyen con giros de Western Union, sino con abrazos de todos los días. No todos me hacen caso. Los jóvenes especialmente siguen yéndose, pensando que allá van a encontrar lo que aquí no tienen. Tal vez algunos lo encuentren. Tal vez tengan suerte y no pierdan a sus familias en el camino. Pero yo ya no juzgo a nadie. Cada quien tiene que vivir su propia historia y aprender sus propias lecciones. Mi lección ya la aprendí, el verdadero valor no está en los dólares que puedas ganar, sino en el respeto que puedas conservar. El dinero se puede perder y se puede recuperar. Pero la dignidad, una vez que la pierdes, es muy difícil que regrese. Hoy, sentado en la puerta de mi tienda, viendo pasar a la gente del pueblo, sé que tomé la decisión correcta. No soy rico, pero soy respetado. No tengo casa grande, pero tengo hogar. No tengo todo lo que quería, pero tengo todo lo que necesito. Y eso, después de 20 años, es más de lo que jamás pensé que podría tener.